Hoy sí, se me pausó. Les decía, la OPS sacó un manual de valoración prequirúrgica del paciente adulto mayor, que yo lo voy a poner en el campus también, así que quédense tranquilos, es cortito, pero es muy interesante, y yo rescaté algunos aspectos en mi afán de buscarles bibliografía complementaria al Brunner, que pueda ser así como escueta, pero con importante valor de información, y me gustaron los aspectos que toma en cuenta este manual, porque son bien pragmáticos, ¿sí? Fíjense, llamar al paciente adulto mayor por su nombre, ¿sí? A veces esto genera en los adultos mayores una sensación de proximidad y los relaja, porque lo que le pasa en el proceso de envejecimiento es que se enlentecen los tiempos, pero no siempre se enlentecen los tiempos cognitivos. A veces el paciente va a la velocidad de pensamiento que nosotros estamos acostumbrados con personas más jóvenes, pero les cuesta expresarlo verbalmente. Entonces, llamar al paciente por su nombre, sentarse y hacer contacto visual con este paciente, les da la pauta de que nos estamos tomando un tiempo para interactuar, que no se tiene que sobreexigir, porque si no, esto puede que lo lleve a estados donde se confunda, no tenga tiempo de recordar lo que le estamos preguntando. Parecen cosas como muy tontonas, si se quiere, ¿sí? O menores, o ¿para qué me está diciendo esto si es obvio? Yo cuando hablo con mi abuelo tengo que hacer estas cosas. Sí, pero esto hay que trasladarlo al ámbito profesional después, a donde los tiempos a veces no nos juegan a favor, ¿no? Hay mucho trabajo, poca gente, poca bolilla al viejito, ¿no? Poco tiempo para escucharlo. Y la verdad es que si realmente queremos obtener información valiosa para el devenir del paciente, hay que tomarse este rato, ¿sí? Estamos hablando siempre de situaciones de cirugías programadas, no cirugías de emergencia, ¿sí? ¿Por qué es sentarse y hacer contacto visual? Recuerden que una de las cosas que más rápido se pierden con el curso de la vida es la audición. Entonces, muchas veces los pacientes no responden como nosotros queremos porque no nos escuchan, y si no se escuchan, hablamos tan rápido que no nos entienden bien. En cambio, si uno se sienta y hace contacto visual, el sujeto ya está acostumbrado o a la lectura de labios, o a tomarse lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal, como una parte importante de su forma de comunicarse. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta también. Evitar los tecnicismos, ¿sí? Que eso, para eso la tienen, en ese espacio de hablar en un idioma que nadie entiende, eso se lo dejamos a otros profesionales de la salud que les sale bárbaro y lo tienen recontra incorporado ya. Nosotros tratamos de ponernos a la altura del paciente, ¿sí? Entonces, le vamos a explicar a este paciente con paciencia, justamente, ¿sí? En este caso la paciencia nos corresponde a nosotros, y vamos a tratar de que, por lo menos en lo que a enfermería le atañe, encontrar el momento de establecer verdadera comunicación con el paciente, y no transferir la información que para el paciente no sirve para nada, o preguntar cosas que nadie nos va a responder. ¿Por qué? Porque no va a poder. Buscar en un adulto mayor determinadas cosas puntuales, más allá de la valoración general que vamos a hablar ahora. En el adulto mayor hay que ir a buscar determinadas enfermedades concomitantes, comorbilidades, preexistencias, lo van a encontrar con cualquiera de esos términos, que son las que vimos en adultos 1. Fíjense, insuficiencia cardíaca, o padecimientos cardiovasculares en general, diabetes y sus complicaciones, deterioros sensoriales que hacen al proceso de envejecer, o a lesiones del sistema nervioso central previas, limitaciones en el movimiento, limitaciones en la función, o sea, las afecciones osteoarticulares, que nos van a delimitar si el paciente después va a poder tener determinadas posturas en la cama o movilizarlo después de la cirugía, y los padecimientos demenciales, recordando que la demencia senil no existe.
existe la demencia, que es un trastorno cognitivo, no es enloquecer de golpe, ¿sí? Que tiene que ver con todos los trastornos cognitivos que se relacionan muchas veces con la edad y otras veces con la edad y el estilo de vida. Les sugiero que nos corramos de considerar que porque uno envejece, necesariamente va a terminar demente. Hay muchas maneras de envejecer, y este es un trabajo que se van a tener que tomar ahora que son jóvenes, para envejecer de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces no usamos el término demencia senil, sí hablamos de trastornos demenciales, y también hablamos de alteraciones cognitivas relacionadas con procesos que pueden ser relacionados con el estilo de vida o con condiciones genéticas, ¿sí? Como pueden ser enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Demencia, alteraciones confusionales transitorias por el solo hecho de estar internado hace mucho tiempo. Van a ver cuando vayan a las prácticas que hay pacientes que están esperando una prótesis de cadera un mes en el hospital. Y que bueno, si esos pacientes, si son adultos muy mayores, corren el riesgo de hacer síndromes confusionales. O sea, no saben en qué día están, no saben cuánto hace que están en el hospital, ¿sí? Pueden hacer delirio posquirúrgico. Hay un montón de cuestiones que están asociadas con ciertas pérdidas funcionales que se van dando con el proceso de envejecer. Pero que estas cosas las tenemos que ir a buscar, van más allá de la valoración que le hacemos general a todos los pacientes. Estas hay que ir a buscarlas, y para poder encontrarlas hay que tomarse un rato con el paciente, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la anamnesis, ¿sí? ¿Qué cosas vamos a ir a buscar en la anamnesis del paciente? Primero vamos a hacer una identificación fehaciente del paciente, o sea, vamos a saber que es fulano o fulana de tal, con tal fecha de nacimiento, con tal número de documento, con tal número de historia clínica. Y va a tener que tener alguna forma de identificación. Generalmente se utiliza una pulsera identificatoria que puede estar colocada en las muñecas o en los tobillos del paciente. El paciente no se puede retirar a quirófano sin esa identificación. Tiene una identificación física que diga todos estos datos. Vamos a ir a buscar los datos de historia clínica de este paciente, si es que podemos acceder a ellos, ¿sí? Vamos a ver qué estudios previos trae el paciente, sean estudios de imágenes o sean estudios de laboratorio, para correlacionarlos con el estatus clínico que el paciente tiene en este momento, ¿sí? Por ejemplo, una tomografía, una resonancia, una placa, laboratorio básico, saber en qué condiciones está el paciente, ¿sí? Que van a ser al hecho puntual de por qué se va a intervenir quirúrgicamente este paciente. Ecografías, radiografías, tomografías, lo que sea que el paciente tenga. Antecedentes de cirugías previas. Esto es fundamental, porque esta cirugía puede ser el segundo tiempo quirúrgico de otra, puede ser una cirugía de determinado órgano que no tiene nada que ver con la cirugía previa de este paciente, pero es importante que el paciente nos refiera a sus antecedentes con otras cirugías, porque esto también tiene que ver con la forma en que el paciente va a vivenciar este acto quirúrgico en particular. Tómense 2 minutos para preguntarle si el paciente ha tenido experiencia con otras cirugías o es su primera vez, y cómo fue esta experiencia, porque de cómo fue esta experiencia va a tener que ver cómo va a ser su posquirúrgico también. Entonces, a lo mejor podemos trabajar en 2 minutos mientras estamos tomándole la presión al paciente, ¿sí? Estamos haciendo otras cosas que parecen tener tanto valor a veces, y no siempre son tan útiles, pero bueno, son nuestro como nuestro mecanismo de defensa, no estoy haciendo, no estoy charlando con el paciente. Entonces, bueno, mientras le están tomando la presión al paciente, o están preguntándole, alcanzándole las cosas para el baño prequirúrgico, si es que el paciente puede hacerlo por su cuenta o ayudado por un familiar, o lo están haciendo ustedes si el paciente no puede, preguntarle sobre sus experiencias previas, si ha tenido otras cirugías y cómo les fue. Y chequear si el paciente ha hecho su consentimiento informado y en qué condiciones. Una vez que tenemos todo esto, que es como lo más grosero, ahí nos vamos a ir a qué es lo que vamos a buscar en la anamnesis de este paciente. Y yo modifiqué una regla mnemotécnica, ¿sí? Que se utiliza que lo diseñó el Colegio de Cirujanos de Trauma de Estados Unidos en su libro La TLS, ¿sí? Que es el libro de cabecera de los que hacen trauma.
y que a mí me resultó muy útil cuando hacía trauma, pero además me resulta muy útil para encuadrarme en qué cosas no me tengo que olvidar de preguntarle a un paciente, sea un paciente quirúrgico o un paciente clínico. Y fíjense, se dice que hay que hacer una anamnesis amplia, es una mnemotecnia. Si ustedes se acostumbran a utilizar estas checklists chiquititas o estas mnemotecnias, es como que es mucho más ágil su trabajo. Y es ágil con conocimiento científico, no es ágil por repetición. ¿Sí? Entonces, ¿qué le vamos a preguntar que no nos tenemos que olvidar? Le podemos preguntar muchas más cosas al paciente, pero esto no nos tenemos que olvidar. Si el paciente tiene alguna alergia, medicamentosa o de lo que sea, ¿qué medicación habitual o nueva está consumiendo el paciente? Porque hay medicación que se puede suspender para una cirugía y hay medicación que no, que hay que encontrar alguna vía que no sea por ahí la vía oral para reemplazarla. Por ejemplo, beta bloqueantes, por ejemplo, antiepilépticos, ¿sí? En ciertos casos, ya van a ver, si el paciente es diabético, habrá que ver cómo se ajusta, si es insulino dependiente, cómo se ajusta la dosis de insulina en el prequirúrgico, que el paciente está ayunado, ¿sí? No siempre se suspende de plano, a veces sí, a veces no, depende del tipo de insulina que el paciente recibe, pero yo tengo que preguntar esto. Y si estuvo consumiendo alguna medicación nueva, por ejemplo, ninguno de nosotros necesita una receta médica para ir a comprar un AINE, un analgésico no esteroide, ¿sí? Y si el paciente viene con dolor, va a venir consumiendo ibuprofeno, dipirona, diclofenac, algún analgésico en la casa. Y esto no es la medicación que le recetó su médico de cabecera, por ejemplo. No es como tener un cardiólogo que me recetó la aspirineta diaria. Para poner un ejemplo, plantearle al paciente, más allá de la medicación que usted toma de base que le indicó el médico, ¿estuvo tomando alguna otra cosa? ¿Estuvo tomando analgésicos? ¿Me podría decir cuáles? ¿Con qué frecuencia? Si el paciente dice, no, la verdad que yo hace 15 días que vengo con dolor de cabeza, entonces hace 15 días que vengo tomando aspirina. Es importante registrar esto, porque es un antiagregante plaquetario la aspirina. Y en una cirugía programada se suspende el consumo de aspirina. Pero si el paciente llegó con la vesícula en la mano y hay que operarlo, no de urgencia, pero hay que operarlo en 24 o 48 horas, no tengo tiempo de suspender la aspirina. Con el tiempo, con el mismo margen de seguridad que si voy a hacer un reemplazo de cadera y entonces le digo al paciente, no consuma aspirina. Estoy poniendo ejemplos como para que ustedes se lo puedan ir viendo qué importante es esto de la medicación habitual y la nueva. Y la medicación incluye todo lo que el paciente tome, ¿sí? Sea medicación alopática, homeopática, de farmacopea, un té de yuyos, todo lo que el paciente tome, sin entrar en el prejuicio de si es que se lo dio el médico o no. Porque lo que nos importa acá no es juzgar la catadura moral del paciente y su obediencia a las leyes. Lo que nos interesa es saber qué es lo que el paciente consume y qué de esto que el paciente consume puede traernos complicaciones después, en el intra o en el postquirúrgico. La P de ampliedades de patologías, y acá entran todos los antecedentes clínicos del paciente. Si es diabético, si es hipertenso, si es cardiópata, si tiene insuficiencia renal, si tiene complicaciones hepáticas, si tiene, no sé, dolores articulares, si tiene limitaciones físicas, si ha tenido alguna enfermedad hace poco tiempo, por ejemplo. Sí, la verdad que ahora estoy bien, pero vengo saliendo de una neumonía tremenda. Ah, cuidado, porque ese pulmón por ahí no está del todo curado todavía, y esto puede implicar complicaciones posteriores, ¿sí? Ni hablar de la patología que modifica su vida de manera tal que se va a resolver con una cirugía, ¿sí? La L en trauma es de libaciones. Libaciones es comida, ¿sí? Todo lo que el paciente comió, tomó. En trauma lo usamos para saber qué tan segura va a ser una cirugía de control del daño. Acá, por eso está modificado de la TLS, nos vamos a asegurar que el paciente haya transcurrido sus horas de ayuno prequirúrgico, que va a estar indicado y que ustedes ahora van a tener una información en estas diapositivas acerca de cómo es el ayuno prequirúrgico.
Después, cuando discutamos cirugías programadas de abdomen, vamos a ver que algunas de estas cuestiones en algunos pacientes cambian. Pero lo básico, lo que está aprobado por la evidencia, es lo que ustedes van a tener en términos de horas y tipo de alimentación. O si tiene alguna intolerancia alimentaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque después el paciente va a volver a comer después de la cirugía en algún momento. Entonces, es bueno saber si el paciente es celíaco, por ejemplo. Esto no tiene que ver con lo que le gusta o no le gusta. No, sabe que yo soy alérgico a la lactosa. Bueno, entonces no le traigan el tecito con leche que le traen a todos los pacientes, porque el paciente no le va a ir bien con eso. ¿Sí? Paciente que le hicieron un reemplazo de cadera, imagínense, tiene que estar en reposo absoluto y se toma el tecito con leche que le trajeron con lactosa. Si el paciente empieza a tener diarrea, quiero verlos. ¿Cómo van a hacer con un paciente que no se puede movilizar, que no lo podemos rotar mucho, que va a necesitar hacer su evacuación en la cama? Y nosotros no le preguntamos si el paciente no nos dijo, y se tomó lo que le trajeron, porque el paciente es así de paciente y de sometido, y se tomó el tecito con leche. Es importante. La A, que en el caso del trauma tiene que ver con el ambiente en el que el trauma se desarrolló, acá yo lo modifiqué a antecedentes relevantes. Lo que el paciente considere que es importante contarles y lo que ustedes consideren que es importante preguntarles. Puede tener que ver con su trabajo, y esto puede tener que ver con enfermedades o con situaciones que lo hayan llevado a esta situación de resolución quirúrgica en relación con su ambiente laboral, con su vivienda, con el grupo familiar en el que vive, hasta el miedo, porque el paciente trabaja por su cuenta y no sabe cuánto tiempo va a durar el posquirúrgico, y de eso depende que si no se cure, no come. Esto ustedes lo van a considerar que es relevante en el contexto de cada paciente, ¿sí? Pueden ser muchas situaciones que el paciente les pueda referir. Inclusive en relación con otras cirugías que el paciente haya tenido. Por ejemplo, que les diga que tuvo una infección posquirúrgica, que le cuesta cicatrizar, que sale mal de las anestesias. Por más que nosotros le podamos decir al paciente que las anestesias están más controladas que hace 30, 40 años atrás, el paciente puede haber quedado con esta imagen de la salida tan tórpida de la anestesia, y es un antecedente relevante para charlar con el paciente también. ¿Sí? Si ustedes pueden ayudarlo a que tenga menos miedo. Ahora vamos a ir puntualmente al examen físico. Sí, creo que estoy grabando. Acá alguien me pregunta por el chat si estoy grabando. Sí, sí, se está grabando, quédense tranquilos. Sí, profe, se está grabando. Sí, sí. No, me quedó la duda porque alguien lo preguntó por el chat, entonces estoy tratando de escucharlos, pero también de leerlos a la vez que estoy dando la clase, y trato de no dispersarme demasiado, pero me parece que es importante que estas cosas, que si estuviéramos en clase las estaríamos charlando entre todos, yo no me olvide de decirlas. Muchas Porque es gracias, difícil profe. que ustedes las puedan ir repreguntando. En clase me estarían diciendo, ¿y si el paciente le pasa tal cosa? O me estarían aportando ustedes. Si quieren aportar algo, me interrumpen y lo aportan, porque si no, ¿para qué estamos en el Zoom todos acá? Profe, ¿Sí? la clase va a Profe, ser- yo Sí. tengo una duda. En el Brunner marca demasiado el miedo que puede llegar a tener el paciente. ¿Por qué? Porque el miedo incrementa muchísimo las hormonas del estrés, ¿sí? Las catecolaminas, el cortisol, todo lo que tiene que ver con eso que nos mantiene despiertos y nos mantiene alertas, ¿sí? El esfuerzo exagerado de las glándulas suprarrenales, la liberación de adrenalina, noradrenalina, ¿sí? Esto puede provocar en el paciente un temor exacerbado que no podemos controlarlo, ¿sí? Que se parece mucho al pánico, puede influenciar mucho en el desgaste del paciente en términos de sus reservas físicas. Un paciente que está adrenérgico, que está todo el tiempo estimulado de esta manera, cicatriza más lento, tiene menos herramientas para el dolor, ¿sí? Tiene mayor gasto metabólico. Piensen que la adrenalina exacerbada
tiene un límite también, consume oxígeno, su corazón consume más oxígeno, sus órganos consumen más oxígeno. El proceso de tener miedo, y no estoy hablando de tener una duda o una preocupación, porque todos los que entramos a quirófano alguna vez estábamos preocupados y le hemos dicho, si hemos podido, al anestesista, dormime pero después despertame, ¿sí? O sea, ese miedo lo tenemos todos cuando entramos a quirófano, pero hay situaciones en las que este miedo es inmanejable o es muy importante para este paciente, tiene mucha influencia en el paciente, que empieza a tener un correlato físico. Por eso es que hace hincapié en este tema. No es un tema menor que el paciente tenga miedo. El miedo hace que inclusive los analgésicos funcionen menos, ¿sí? Y ni les digo lo que es el miedo al dolor, lo que llamamos el dolor anticipado. Es, me quejo por las dudas, porque tengo miedo, porque en la cirugía anterior, por ejemplo, lo que yo les decía de las situaciones que el paciente ha atravesado previamente son fundamentales. Si en la cirugía anterior al paciente no le dieron bolilla, le dolió y esperaron 5 horas para llevarle el analgésico, no sé, tenía ganas de ir al baño y nadie lo acompañó, se le tapaba la vía o se le infiltraba la vía todos los días, que eso es algo que es imposible de prever, y este paciente va a ir a la cirugía con miedo que le pase lo mismo. Entonces, si el paciente le damos un ratito para que nos lo cuente esto, lo pueda verbalizar, y a lo mejor podemos decirle, mire, don Carlos, yo no puedo garantizarle que a usted no se le infiltre la vía. Lo que yo le puedo garantizar es que ante el primer momento de molestia yo voy a estar, o mi compañero o compañera va a estar chequeando que esa vía, si se infiltra, se la podamos sacar lo más rápido posible y tenga las menores consecuencias. Sí, no, porque a mí cuando yo estuve internado, no, yo tocaba el timbre porque me dolía y los enfermeros no venían nunca, o no le indicaba al cirujano un analgésico y entonces esperaban mucho para darme. No, quédese tranquilo, que considerando que usted transitó por una cirugía que fue dolorosa, esta en comparación va a ser más o menos dolorosa, dependerá de la gravedad de la cirugía, esto ustedes se lo tienen que contar, y le dirán, lo que yo le puedo asegurar como enfermera es que voy a implementar todo lo que esté a mi alcance para que tenga un programa, digamos, un protocolo de analgesia, indicado antes de que pase, ¿sí? Con una dosis de analgesia cada tanto tiempo, como para que usted no llegue a un dolor que lo vaya a descompensar. Y por otro lado, le voy a pedir al cirujano o cirujana que lo opere, que por favor me deje una dosis, o al médico clínico, si es que él lo va a seguir un médico clínico después, las dosis de rescate de analgesia que sean necesarias, de manera tal que usted no tenga un delay, un tiempo entre que siente un dolor manejable hasta llegar a un dolor que después es muy difícil de tratar aún con los analgésicos más fuertes. Ustedes van a decir que lo que yo les estoy diciendo es de libro, pero no, llevo 27 años de hacer enfermería asistencial y sigo, y les digo que tomarse 10 minutos para hablar con los pacientes es muchísimas horas de tranquilidad después. Y estas cosas, ustedes son los que tienen que ir a ponerlas sobre la mesa, porque muchas veces el paciente, en el temor que tiene de todo lo que le está pasando, se olvida de contarles estas cosas, pero si ustedes le van y le preguntan, y les dicen honestamente al paciente qué está en sus manos como profesionales hacer, y qué no, pero qué van a tratar de que siendo compartido sea más favorable o esté mejor organizado, el paciente va a quedar un poco más tranquilo, va a confiar en sus palabras. Eso se los puedo decir desde la experiencia, no hay un paper que yo les pueda estar justificando con números esto, pero la realidad es así, y aún con niños me pasa, yo trabajo con niños y sus familias. El paciente y la familia está mucho más tranquilo y baja mucho el nivel de ansiedad y de miedo si nosotros les garantizamos que vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos para que esto transite de la mejor manera posible, lo que está en nuestras manos como independientes, y lo que no está en nuestras manos, haciendo que se optimice, ¿sí? No sé si eso responde a tu pregunta un poco, pero va encarado por ese lado, digamos. Sí, profe, se entendió. Yo porque nunca pasé por una cirugía y bueno, no sabía. Yo creo que las cirugías tienen también mucho que ver con cuáles son las expectativas de los pacientes. Por ejemplo, no es lo mismo
una cesárea, que es una cirugía, con la expectativa de un bebé deseado, que una cirugía en la cual te van a sacar un tumor y después vas a tener que hacer quimioterapia y rayos y ver si con eso remite tu enfermedad oncológica. Tiene dos cargas emocionales totalmente distintas. El dolor podría llegar a ser el mismo, ¿se entiende? La elaboración del dolor es una experiencia subjetiva. La significación que le podemos dar al dolor, por eso vamos a hablar de dolor, y ustedes van a hacer las fichas farmacológicas, y lo que vamos a hablar en clase son las otras dimensiones, porque la parte farmacológica del dolor es la parte más fácil de abordar. Listo, tenés un analgésico cada 4 horas, otro para intercalar si te duele, y un plan de analgésico en goteo. Ya está, listo, con eso lo farmacológico está resuelto. Ahora, y todas estas otras dimensiones que hacen al dolor como experiencia subjetiva, es algo que vamos a charlar en clase. Cómo significa el dolor el paciente cambia mucho. Creo que debe haber cerca de 100 personas conectadas. Hay 100 maneras distintas de significar determinados dolores en determinado contexto. Y si no, los que se hayan tatuado saben lo que significa resignificar el dolor como placentero o agradable. Porque no me digan que no duele porque tengo muchos. Sin embargo, vamos y seguimos, pedimos más. Y a lo mejor nos fracturamos el dedo meñique y parece que se acaba el mundo, porque el dedo meñique me lo fracturé y lo vivo como una tragedia, y el tatuaje lo vivo como una cosa que yo elijo y es una alegría. No sé si con esto un poco toco un tema muy, muy al margen de la clase de hoy, pero que todo lo que va surgiendo vale la pena que lo podamos ir charlando o introduciendo. Si bien van a ser temas dentro del programa, está bueno que cuando surjan estas cosas me las planteen y las podamos charlar. Esto hace a que la clase sea menos aburrida y también hace a nuestra dinámica como equipo de trabajo, ustedes como estudiantes y yo como docente, ¿sí? Nos retroalimenta a todos. Yendo ahora a la valoración, y vamos a ir a revisar rápidamente la valoración, porque después que termine este bloque, ya no nos vamos a conectar, nos vamos a conectar el jueves para ver bien lo de ABCD. Y les va a quedar tarea para el jueves, que se las voy a mandar después por la página, y por el campus y por acá, por el WhatsApp. Entonces, si algo que yo no quiero que ustedes me digan cuando yo les tome un examen final, le vamos a hacer el control de signos vitales a los pacientes. Eso es lo mínimo que le hacemos a un paciente. Eso es como decir, buen día, soy Verónica Dubay, ¿cómo le va? Soy su enfermera. Ustedes ahora, finalizando segundo año de la carrera, cuando hablan de control de signos vitales, van a tener que poder decirme a mí, y van a poder tener que decírmelo porque lo van a tener internalizado ustedes, esto, cómo cambia, evaluar en cada caso el contexto y qué información me provee este signo vital. ¿Para qué se lo estoy tomando al paciente? ¿Es pertinente? ¿Es el más importante? ¿Es el que más información me da? ¿O tal vez otra cosa me da más información que un valor de un signo vital? ¿Sí? Es cierto, son vitales porque son justamente los que determinan que el paciente está vivo o no está vivo, ¿sí? Si el corazón no late y pulso, sabemos que el paciente está muerto. Pero habrá algunos signos vitales que en algunas situaciones tendrán una relevancia y en otras no. Entonces, los vamos a relacionar con otras variables que son igualmente importantes y que a veces nos dan información indirecta y no numérica, pero que apareado al signo vital del que estamos hablando, complementan un combo de información valiosa que nos puede decir directamente si un sistema está en falla o no. Y esto es lo que van a empezar a relacionar conmigo en esta materia. Por eso es importante estas clases iniciales, porque después es aprovechar toda esta información en diferentes contextos quirúrgicos, porque esta información nos va a servir para todos los pacientes. Entonces, tener en cuenta esto. Ustedes pueden anotar control de signos vitales en el examen. Ahora me van a tener que decir por qué cada uno, para qué y qué información les provee. ¿Sí? Y no vale poner para ver si se modifica. Porque si se modifica, quiero saber qué pasa si se modifica para arriba, qué idea les da a ustedes de qué le está pasando al paciente, si se modifica para abajo, qué idea les da a ustedes o qué información
le da a ustedes de lo que le está pasando a determinado sistema, al paciente o a determinado órgano. Ya es una miradita un poquito más intensa, pero no es imposible de lograr. De hecho, los que han cursado esta materia lo han logrado hacer este apareamiento de información, ¿sí? Nada más es juntar variables para sacar mejores resultados, ¿sí? En términos de información. Acá, además de saber cosas del paciente, vamos a empezar a preguntarnos por qué y qué podemos hacer con esto, y qué esperamos que pase cuando hacemos cosas. Es decir, que estamos hablando de proceso de atención de enfermería. Tenemos una información, hacemos un determinado análisis de esta información, decimos que hay una desviación de determinada situación clínica, de la normalidad del paciente, luego hacemos algo en función de esto, con un objetivo, y luego vemos si ese objetivo se cumplió o no, y si ese objetivo cumplido o no cumplido, en qué modificó nuevamente al paciente. O sea, reevaluamos nuevamente. Es utilizar la sistemática del PAE, solamente que ahora lo estamos haciendo mentalmente. ¿Y qué vamos a ir a mirar de este paciente a la par que le estamos tomando el control de signos vitales, que es una actividad física? Vamos a ir a ver cómo está su estado de conciencia. O sea, vamos a arrancar desde arriba, sistema nervioso central. ¿Cómo está su estado de conciencia? Para esto van a tener que volver a revisar los estados de conciencia. Si el paciente está despierto, cómo funciona el sistema activador reticular ascendente, que es el que nos mantiene despiertos y atentos, ¿sí? ¿Está presente o está ausente esto? El paciente está comatoso, está somnoliento, está vigil, está estuporoso, está letárgico, está lúcido. Eso lo van a tener que encuadrar ustedes. Repasen esto. Valoración neurológica básica. El contenido de la conciencia, ¿sí? ¿Se acuerdan que la conciencia era estar despierto, pero también tiene un contenido, y este contenido tiene que ver con poder identificarme a mí y al medio que me rodea? Si el paciente tiene dificultades en entender o en expresar una idea, las afasias, ¿sí? Recuerden, a lo mejor no sé qué, no tengo la palabra para decir que una lapicera es una lapicera, pero puedo decir que sirve para escribir. Estamos hablando de situaciones en las cuales el paciente tiene dificultades para comprender o tiene dificultades para expresar un determinado término. Para esto le mostramos un objeto conocido y le decimos que nos diga qué es. Si el paciente tiene disartrias, tiene dificultades en el área de Wernicke, en el área en el que se articula el lenguaje, y estas disartrias no dependen de que le falten dientes, sino que dependen de que le cueste decir unas palabras. Van a mirarle las pupilas, van a ver la forma, tamaño de las pupilas, ¿sí? Si son isocóricas o son iguales, o si son anisocóricas, son diferentes. Si son diferentes y el paciente tiene un estado de conciencia normal y el paciente no les refiere ninguna alteración, esto hay que colocarlo como lo habitual del paciente. El paciente puede haber nacido con una pupila más grande que la otra, pero después en el posquirúrgico ustedes lo ven anisocórico y piensan que el paciente tiene algo neurológico. Y no, resulta que don José toda la vida tuvo una pupila más grande que la otra, y se asustaron al cohete. ¿Se entiende? Lo digo así bien en castellano para que se entienda clarito. Si yo no lo registro antes y lo encuentro después me voy a asustar, voy a pensar que al paciente le está pasando algo a nivel del sistema nervioso central, porque la anisocoria es un problema grave en agudo. Si el paciente sale de una cirugía y está anisocórico, algo pasó con el encéfalo de ese paciente. Van a ir a mirar la cara y el cráneo del paciente, malformaciones, asimetrías, ACVs anteriores, lesiones, ¿sí? La nariz desviada, no respira lo mismo un paciente con un tabique desviado que un paciente con el tabique centralizado, ¿sí? Cualquier malformación que les llame la atención. En los ojos, además de ver las pupilas, van a decirle al paciente que mire un objeto, que les diga si tiene dificultades en la visión. Nos vamos a conectar de vuelta un ratito para poder terminar esto, ¿sí? Porque quiero que terminemos la valoración básica para después llegar al ABCD la clase que viene, ¿sí? Y no quiero tener que ir corriendo. Entonces ahora nos conectamos de vuelta un ratito, aunque después nos sobre un poco de tiempo. Tampoco los quiero volver locos. Gracias, profesora. Ustedes me dicen cómo van también, porque si no están cansados, yo cansada no estoy. Bien, volviendo entonces a los ojos, ya miramos las pupilas,
vimos si el paciente tiene alteraciones en la visión, campos visuales, que ponemos un objeto y que lo siga con los ojos. Si se encuentran con algún tipo de lesión visible, tanto en el iris como en la esclerótica del paciente, cambios de color, escleróticas con ictericia, amarillentas, con esas